Sharkoon es una compañía que se fundó en Alemania en el año 2003 y actualmente cuenta con más de 15 años de trayectoria ofreciendo periféricos gaming. En cuanto a lo que respecta al país, de momento está buscando mayoristas para así poder instalarse y empezar a comercializar sus productos. En el mientras tanto, vamos a analizar algunos de sus periféricos, como es el caso de la alfombrilla 1337 RGB. Sin más preámbulos, comenzamos. Empezamos con el desempaquetado, que nos recibe con el manual de uso, en el cual vamos a encontrar toda la información necesaria para lograr una correcta configuración. Por último nos vamos a encontrar con la alfombrilla, la cual al ser de tela es flexible. Por la parte frontal posee una superficie speed, mientras que por la parte trasera integra un recubrimiento de goma, logrando así una correcta sujeción en cualquier superficie. En cuanto a su conectividad, la misma es USB y posee la ficha enchapada en oro. Cabe destacar que su cable es mallado y de 1,8 metros. Si repasamos sus dimensiones, las mismas son de 39,5 centímetros de largo por 27,9 centímetros de ancho y 3 milímetros de espesor. En sí estamos ante un mousepad de talla mediana que, si bien no es lo más recomendable para jugar de forma competitiva a bajos DPI, en la mayoría de los títulos jugando de forma casual no vamos a tener ningún tipo de inconveniente. Por la parte alta nos vamos a encontrar con un pasacables que entre comillas va a cumplir el papel de un Banshee, es decir, va a retener el cable para que cuando tironeemos de él, el mismo no se trabe. Por último posee un único botón con el cual vamos a poder configurar los efectos de iluminación que posee la alfombrilla. Si lo pulsamos una vez, vamos a poder seleccionar alguno de los colores predefinidos, como puede ser el rojo, azul, amarillo, celeste, violeta, verde y blanco. Si mantenemos pulsado el botón, vamos a poder navegar entre los distintos modos, pudiendo seleccionar el efecto respiración o el ciclo de colores RGB. Por otro lado, también pulsando este botón vamos a poder apagar la iluminación de la misma. Dicho esto, no hay mucho más por decir. Es una alfombrilla que a día de hoy cuesta alrededor de los 20 euros y que de momento no se comercializa en el país, ya que, como les comenté anteriormente, Sharkoon aún está en búsqueda de mayoristas para así poder importar sus productos al país. Esperamos que les haya gustado el análisis de la alfombrilla flexible de Sharkoon. Si fue así, no olviden compartirlo, darle like y suscribirse. Les dejamos un saludo y hasta un próximo video.